Íñigo Errejón, uno de los políticos más feministas de España, renuncia después de una oleada de acusaciones por violencia machista en su contra. ¿No me creen? Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, quiero decirte que si a ti te interesa este tema de los juicios mediáticos, voy a estar dando una clase sobre justicia mediática este sábado 2 de noviembre completamente gratuita. Clase en la cual vamos a estar hablando acerca de los fundamentos de la justicia mediática, los juicios mediáticos y los litigios mediáticos. Todos los informes para inscribirte los vas a poder encontrar en el link que se encuentra en la descripción de este video. Te reitero, es 100% gratis. Nos vemos este sábado 2 de noviembre. Y para todos los que se preguntan quién es Íñigo Errejón, él era hasta hace 4 días el portavoz del Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso Español, una asociación política de partidos de izquierda que, entre otras cosas, se vanagloriaba de ser progresista, feminista, antineoliberal y además de izquierda. Pero no solo esto, Íñigo Errejón también había sido presidente y fundador del partido Más País, partido que dentro de sus valores también vanagloriaba el ser progresista, feminista, pro LGBT y ya saben cuánta cosa más. Y es que cuando yo les digo a ustedes que Íñigo Errejón era un político aliade feminista, es porque de verdad me quedo corto en la descripción. Este muchachito decía que el feminismo era el movimiento igualitarista más importante de nuestro tiempo. El feminismo es el movimiento igualitario más importante de nuestro tiempo. También celebraba y presumía las manifestaciones que se hacían en el 8 de marzo. Y claro que sí, también le daba eco a acusaciones que se hacían en medios de comunicación contra otros políticos en España, abanderando fehacientemente el yo sí te creo, hermana. Y en ese sentido, ¿de qué se le puede acusar a este paladín del feminismo? A este caballero de la igualdad. ¿Qué pudo haber hecho este vanguardista de la izquierda que solamente quedaba detrás de Pablo Iglesias en su momento? Bueno, todo comenzó cuando Cristina Fallarás publicó una denuncia anónima a través de sus redes sociales señalando a un político relevante de corriente de izquierda. Los secretos a voces que muchas políticas españolas ya conocían ya ponían dedos sobre Íñigo Errejón, sobre de quien al parecer conocían sus conductas desde hace ya bastantes años. Dicha acusación, que en su momento fue anónima, días después se constató como aquella que realizaría Elisa Mulia, una actriz de renombre en España, quien relataría cómo se había producido un encuentro con Íñigo Errejón en 2021. Y es que de acuerdo con la denuncia que ya habría sido admitida por un juez en España, Elisa relata cómo ella e Íñigo Errejón habrían acudido juntos a una fiesta y, de acuerdo con la relatoría, él la habría agredido sexualmente a ella besándola sin su consentimiento cuando subían en el ascensor para llegar a dicha fiesta. Aquí hay que resaltar algunas cosas. Para este momento, Elisa e Íñigo no se conocían en persona. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia que está presentada frente a las autoridades, ellos habrían intercambiado mensajes en redes sociales, particularmente a través de Telegram, desde hace ya más de un año. Mensajes que por la naturaleza del relato podemos asumir que se trataba de coqueteos entre ella e Íñigo, ya que ella misma, en declaraciones que ha hecho a través de sus redes sociales, manifestaba que se estaba haciendo un cuento que tenía pedestalizado a Íñigo y que lo que ella quería era vivir un cuento de hadas y de amor romántico con este político, por lo cual podemos suponer que la comunicación que ellos dos tenían iba encaminada en ese sentido de establecer una relación sexoafectiva cuanto menos. Bajo este contexto, entonces ahora sí llegamos al día en el que se conocen, que de acuerdo con la propia Elisa, fue el día de la presentación de un libro de Íñigo Errejón y que fue ella quien invitó al político a la fiesta en donde la habría agredido sexualmente. Y es que después de la supuesta agresión en el elevador, Elisa misma relata cómo ella de todas formas se quedó en la fiesta con Errejón, convivió con él y en ese espacio fue que se dio un segundo intento de agresión en su contra en una de las habitaciones de dicha fiesta. Pero la historia todavía no termina aquí, y es que después de este episodio, Elisa relata cómo todavía se subió al coche de Íñigo Errejón de manera voluntaria, fue hasta la casa de Íñigo Errejón, en donde se había producido un tercer intento de tener relaciones sexuales con ella, momento en el cual para ella ya había sido demasiado y le expresó a Íñigo que no se sentía cómoda y se estaba sintiendo invadida, ante lo cual el político detuvo los intentos de seguir queriendo tener relaciones con ella, y con esto habrían terminado los 3 episodios que ella relata de violencia machista que sufrió a manos de este político. Y es que miren, yo no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí todo este relato no me hace sentido, porque desde mi perspectiva la situación es así. Esta persona, la actriz Elisa Mulia, tuvo un año de coquetería a través de redes sociales con Íñigo Errejón, después del cual se produjo un primer acercamiento y contacto en persona. Contacto que hasta aquí todos estamos de acuerdo, no le gustó. Pero si no le gustó dicho contacto y no le pareció el trato que le estaba dando Íñigo, en ese momento es en donde se tuvo que haber separado de él y no haber continuado todavía una fiesta completa con el señor, y todavía después de eso acompañarlo de manera voluntaria hasta su casa. Y es que
en qué cabeza cabe que después de 2 intentos de agresión sexual todavía te subas al coche de este hombre y lo acompañes hasta su casa. Más aún que en el propio relato reconozcas que cuando se le dijo a este hombre que se detuviera, se detuvo. Con lo cual queda en claro que si se le hubiera dicho a este hombre que se detuviera en cualquier momento de la velada, él se habría detenido. En ese sentido, este relato, más que hablarnos de una serie de agresiones sexuales, tiene que ver con el arrepentimiento de una mujer que sostuvo de manera consensuada en su momento una serie de encuentros con una persona que tenía pedestalizada. Y todos estamos de acuerdo, la interacción fue incómoda y fue desagradable para ella, pero no por eso se constituye en un delito, porque tal como ella misma lo reconoce, el político se detuvo en el momento en el que se le dijo que se detuviera. Y más aún, si ya llevaban un año teniendo una relación de coquetería a través de redes sociales, era natural suponer que el político llegaba precisamente a esa reunión y a ese encuentro con expectativas sexoafectivas si es que la comunicación que habían establecido desde antes iba en esa vía. Con lo cual, al menos desde mi perspectiva, no habría elementos suficientes en esta relatoría de acontecimientos para establecer que de hecho el tipo cometió un delito. En especial, de nuevo, por el comportamiento de la víctima. Porque si desde el encuentro en el ascensor te resulta incómodo, no te sigues con él a una fiesta, mucho menos te vas con él a su casa. Y sin embargo, esto nos pinta completamente la nota de cómo van a ser el resto de las acusaciones en contra de Íñigo Errejón, ya que en días posteriores también salió una segunda acusación de una mujer que bajo el seudónimo de Violeta relató una relación que habría tenido con el político desde 2014 hasta 2015. En su relato, Violeta nos cuenta algo muy similar a lo que pasó con Elisa, en donde primero la interacción con Íñigo fue a través de redes sociales, interacción que de acuerdo con sus propias palabras fue subiendo de tono y que incluso el propio político le solicitó trasladar a Telegram para poder cuidar su privacidad. Porque un punto importante que es común a todos los relatos que están saliendo a la luz últimamente tiene que ver precisamente con que este político ha utilizado la red social de Telegram para poder cuidar así la privacidad, los mensajes y que en ese caso no hubiera screenshots de las conversaciones que él sostenía con estas mujeres, eliminando así cualquier rastro digital de su relación con ellas, lo cual nos imposibilitaría corroborar que en efecto las conversaciones pasaron como ellas dicen o como en algún momento Errejón pueda decir que ocurrieron, porque al menos dentro de lo que cuenta esta persona que se hace llamar Violeta, la interacción que tuvo con Íñigo empezó a tener un tono muchísimo más sexual, estableciendo incluso un juego de roles en donde ella iba a interpretar el papel de su puta, y sobre de lo cual ella afirma que Íñigo le empeñó en hacerle creer que tenían una historia tipo bondage y que incluso le hablaba políticamente de lo que esto significaba, pero que en realidad era una relación de sumisión no consensuada. Y es que aquí me voy a volver a detener, porque todo este asunto sobre el consentimiento y el no consentimiento está bastante difuso en todos los relatos. Porque seamos sinceros, si tú como persona no estás consintiendo un tipo de comunicación que tienes con otro individuo a través de redes sociales, ¿qué haces? Lo bloqueas y no continúas con dichas conversaciones. En ese sentido, se entiende que si continúas con la comunicación, entonces estás dando consentimiento a que dicha conversación se siga dando en ese mismo tono, con lo cual nos vuelven a pintar la misma línea. Este relato, más que hablarnos de agresiones sexuales o de comportamiento machista, nos habla de mujeres que se arrepintieron de salir con Íñigo o del trato que tenían mientras estaban en su relación y que ahora tratan de reenmarcarlo todo bajo el contexto de agresiones machistas, misóginas o de agresiones sexuales. Porque la historia de Violeta no termina aquí. Ella asegura que después de haber iniciado este juego de roles a través de redes sociales, trasladó todo a un primer encuentro físico en persona, con lo cual toda esta idea de la sumisión no consensuada también se cae, porque si no te está gustando cómo te trata un tipo a través de mensaje de texto, ¿por qué demonios te encontrarías con él en un contexto sexual? Porque dicho encuentro, a palabras de Violeta, fue como una película burda de porno heteronormativo, tirones de pelo, cachetes, frases desagradables, sin ningún qué tal ni miradas para testear si yo estaba bien, ante lo cual yo debería de preguntar ¿qué se esperaba si el tipo te está diciendo en mensajes de texto que quiere un rol interactivo en donde te va a tratar como puta y después llegas a un encuentro sexual con el tipo y te trata de manera efectiva como puta? ¿Dónde queda la mentira o el engaño aquí? Y uno pensaría que esto habría sido suficiente para que Violeta nunca jamás volviera a establecer contacto con Íñigo. Sin embargo, no es así. Ella misma reconoce que después de esto todavía hubo un segundo encuentro con Íñigo Errejón, en donde ella dice, y cito, Errejón le mandó un mensaje, la convoca a un hotel y yo salgo corriendo hacia él. ¿Te queda la cordura acá? Si no te gusta cómo te hablan en redes sociales, si ya tuviste un encuentro sexual con él que fue desagradable para ti, ¿por
¿Por qué saldrías corriendo con él ante la más mínima convocatoria que el tipo te hace? Lo cual nos lleva a la tercera acusación, que es el caso de Sara, otra mujer que utiliza un seudónimo para revelar la naturaleza de su relación con Íñigo Errejón. Ella relata que con el político todo fue desde el principio un vínculo en el que él pedía y ella accedía, en el que él ordenaba y ella satisfacía esos deseos al instante para evitar el castigo de su silencio o su enfado. Todo esto a través de redes sociales. No es como que Íñigo viviera con ellas o tuviera una relación con ellas más cercana, personal o física, con lo cual volvemos a preguntarnos, ¿por qué si no te sientes cómoda con cómo se está dando la interacción virtual con un tipo, no lo bloqueas? Porque si tú sigues accediendo a través de esta comunicación meramente virtual con el tipo, entonces sí le estás dando un consentimiento implícito para continuar hablándote así. Incluso ella misma relata que Errejón le decía, hay muchas más, mayores que tú y mucho más jóvenes que tú también. Algo con lo cual ella evidentemente no se sentía cómoda ni de acuerdo. Sin embargo, otra vez hay que entablar cuál es el contexto de este tipo de relación. Es una coquetería que se hace a través de comunicación digital que en ningún momento está enmarcada dentro del formato de una relación tradicional monógama o exclusiva, y bajo de lo cual si tú como persona no te sientes cómodo, entonces no tendrías ni nadie te obliga a quedarte ahí. Porque a ver, yo entiendo mucho los argumentos de las personas que afirman que a veces es difícil salir de una relación tóxica porque se establecen relaciones de dependencia con el agresor, particularmente en el ámbito económico, en donde muchas mujeres que son agredidas en sus hogares se encuentran bajo un yugo económico que les impide salir de esos contextos. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de tres mujeres con completa independencia de Íñigo Errejón que decidieron mantener una cierta vía de comunicación digital bajo un tono específico de comunicación que no les gustaba y que ahora, después de arrepentirse de eso, tratan de reenmarcarlo en el contexto de agresiones sexuales, cuando esto lo único de lo que nos habla es de su falta de responsabilidad afectiva para con ellas mismas. Ninguna dependía económicamente de Íñigo, ninguna dependía políticamente de Íñigo y ninguna tenía una relación de subordinación con Íñigo. Toda la comunicación que establecieron con él fue a través de redes sociales y podrían haberla cesado en el momento en el que ellas habrían considerado oportuno. Más bien, lo que las lleva a quedarse en este tipo de casos es la fantasía que se realizan sobre de que algún día tal vez puedan cambiar el trato que tiene este personaje para con ellas, lo cual es la famosa fantasía de la Bella y la Bestia. Sin embargo, esto habla más de la responsabilidad que ellas tienen de perpetuar dinámicas en donde dejan que se traten así, que realmente del modus operandi de un depredador sexual. Porque lo que es común también a todos estos relatos es que en el momento en el que ellas decidieron irse, cerrarle la puerta o detener los avances de Íñigo, él lo que hizo simplemente fue cesar completa comunicación con ellas. Lo cual nos lleva también al siguiente punto importante, y es que ¿qué dijo Íñigo después de que salió todo esto a la luz? Bueno, pues el paladín del feminismo del siglo XXI sacó una carta en donde dice exactamente lo siguiente: llevo prácticamente desde que tengo uso de razón comprometido y militando políticamente, pero desde hace 10 años ocupo posiciones de representación pública en la política internacional y de altísima visibilidad y exposición mediática, pero también genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de vínculos con el ámbito público, con la fama y con los demás que le pasan factura. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que está en esta posición durante un tiempo prolongado. Aquí lo que Íñigo no está queriendo reconocer, ya sea por sesgo ideológico o por orgullo político, es que en efecto la fama te hace atractivo. Íñigo, al acceder a cierto estatus político y económico y también de fama social, también accedió a muchísimas mujeres, muchas las cuales, con tal de tener la oportunidad de decir que se acostaron con él, aceptaban los tratos y las condiciones que él ponía. Porque, a ver, una cosa es que el tipo en su vida privada pueda llegar a ser un depravado, que tenga fetiches que pueden rayar en lo misógino, pero otra cosa es que haya cometido delitos. Y en todos los relatos que vemos, lo único que nos cuentan son señoritas que, pleno uso de sus facultades y consintiendo todo lo que estaba pasando, aceptaron dinámicas de relaciones sexoafectivas con las cuales no estaban completamente cómodas. Y eso, perdón, no es culpa de Íñigo. Parte fundamental de tener una vida sexual activa es reconocer la agencia que tenemos en el autocuidado de nuestra vida sexual. Y eso también pasa por respetarnos a nosotros mismos y aprender a decirnos a nosotros mismos que no cuando estamos formando parte de una dinámica con la cual no nos sentimos a gustos ni cómodos, cosa que ninguna de estas tres chicas hizo, cosa de la cual ahora quieren culpar a Íñigo Errejón, cuando de nuevo
podríamos estar aquí todo el día hablando acerca de la incongruencia que es tener fetiches que son de sumisión con las mujeres cuando tú estás abanderando el empoderamiento femenino, pero es algo totalmente diferente a decir que alguien es un agresor o un depredador sexual. Y en ese sentido la carta continúa. En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. Aquí lo que Íñigo, otra vez, por tratar de apegarse al discurso lo más que pueda, falla en reconocer es que, de hecho, el mantener un estilo de vida promiscuo, porque en palabras de él, de acuerdo con los testimonios de la chica, había muchas otras chicas más, lo que va generando es un bloqueo a tu capacidad de sentir empatía para con otras personas, para poder establecer vínculos empáticos y sexoafectivos sanos con otra gente. Si Íñigo dejara la panfletería feminista y volteara a ver las investigaciones serias que se han hecho en materia de sexualidad y que contravienen toda esta idea de que podemos ser promiscuos y no pasa nada, entonces a lo mejor entendería también qué es lo que él está viviendo y por qué le está pasando así. Porque el siguiente párrafo de su carta es brutal. Tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿de verdad le está echando la culpa al neoliberalismo de esto? Porque, perdón, el neoliberalismo no tiene nada que ver con las preferencias sexuales de este individuo. Al contrario, lo que lo tiene en la posición que lo tiene es precisamente el discurso que hasta hoy enarbola con respecto de la promiscuidad y la liberación sexual sin frenos, sin límites y sin responsabilidades. Porque son estos aliados los que enarbolan la frase "te quiero libre, loca y encuerada", quienes precisamente enarbolan un estilo de vida promiscuo que los lleva a posteriormente ser señalados por este tipo de conductas. Porque Íñigo es solamente uno más en la larga lista de memes que vemos de aliadas feministas que posteriormente son señalados todos por precisamente este tipo de conductas. Lo cual nos debería de llevar a preguntarnos si es que existe una correlación entre enarbolar un discurso que fomenta la promiscuidad y el establecer conductas sexoafectivas poco sanas y responsables con las mujeres. Porque a final de cuentas, Íñigo puede dimitir, puede renunciar y se puede ir. Pero mientras el discurso que personajes como este enarbolan, difunden y promocionan sigue encontrando cauce y sigue encontrando voceros, este tipo de casos se van a seguir perpetuando. Porque además hoy Íñigo es víctima del mismo monstruo que él ayudó a alimentar por años. Un monstruo que establece toda una serie de beneficios legales y sociales para aquellas mujeres que deciden denunciar a un personaje famoso como este. Incluso cuando sus supuestas denuncias parecen más cartas de exes despechadas que realmente relatos de crímenes dolosos. Y es que la historia ni siquiera termina aquí, porque la propia periodista que le dio eco a la acusación que aventó toda la ola de hate en contra de Íñigo, anunció que va a lanzar un libro precisamente de testimonios sobre violencia sexual que se llama No publiques mi nombre. Libro dentro del cual se pueden encontrar precisamente los testimonios de las mujeres que hoy están denunciando a Íñigo. Con lo cual podemos asegurar que destruirle la carrera política a Íñigo Errejón solamente fue un stunt de publicidad para promocionar un libro. Así de poco vale la vida de un hombre hoy en día. Te pueden destruir la carrera y la vida y la reputación si eso le sirve para promocionar un libro. Lo más gracioso de todo es que cuando se le preguntó a Cristina si estaban relacionados, ella cínicamente dijo que no tenían nada que ver. Solamente fue una fortuita coincidencia. Y es que ojalá esto les sirva de ejemplo a todos los que como Errejón creen que por abanderar ciertos discursos el día de mañana van a estar blindados en contra de este tipo de acusaciones. Porque si algo nos ha demostrado este monstruo que han ayudado a alimentar es que por sobre de todas las cosas disfruta destruir a sus propios aliados. Y para todos los demás, espero que ustedes entiendan una cosa. El cuidarse en respecto de con quiénes se relacionan va precisamente también de evitar este tipo de interacciones. Porque si tú como hombre te compraste la idea de que ser promiscuo estaba bien y de que podías aprovechar tu estatus, tu fama o tu riqueza para poder estar con muchas mujeres y nunca ibas a tener consecuencias porque todas esas relaciones eran consensuadas, te invito a que reevalúes esa aseveración. Porque tú no sabes si el día de mañana una expareja despechada que no le pareció cómo la despachaste, te puede levantar una denuncia y te pueden destruir la carrera. Porque, so pena que el día de mañana se hagan discusiones y acusaciones muchísimo más fuertes en contra de Íñigo, yo personalmente, después de leer los relatos, no encuentro indicios de delitos sexuales. Lo que yo encuentro son 3 chicas que se dejaron impresionar
por la fama, el estatus y el discurso de un político creciente de la rama de izquierda y que bajo esto no supieron decir que no. Y en ese sentido, la cultura que estamos generando al darle eco a este tipo de acusaciones es una donde se exime a las mujeres de toda la responsabilidad del autocuidado en sus relaciones y donde se criminaliza a los hombres que entran en vínculos sexoafectivos con ellas. En resumen, y en palabras más entendibles, por el amor de Dios, ten más cuidado con quién estableces vínculos sexoafectivos, porque el día de mañana tú no sabes si una ex despechada te va a destruir la vida.